Para todos, soy Juan Camilo Cárdenas Bedoya. El día de hoy vamos a hablar de los tumores neuronales y glioneuronales. Entonces, para hacer un poco de generalidades, estos son unos tumores. Estos son los tumores poco frecuentes, corresponden al 2% de los tumores primarios en el sistema nervioso central en la población general. Van a ser más comunes en niños y adultos jóvenes, pero vamos a ver que algunos de estos tienden a una predilección por personas mayores. Se van a caracterizar porque tienen dos estirpes celulares que van a ser, pues, como su nombre lo dice, las gliales y las neuronales, siendo pues de un tumor a otro diferente la cantidad poblacional de estas dos estirpes, y esto va a determinar pues qué tumor es cierto. Y pues esto se va a guiar y pues vamos a hablar más que todo en base a la guía del 2021 de la Organización Mundial de la Salud para la clasificación de tumores del sistema nervioso central. Vamos a ver pues también que este año pues se introdujeron muchos tumores pues nuevos que antes no se consideraban. Entonces, como les estaba comentando, va a ser en base a la quinta edición de la clasificación de la OMS para los tumores del sistema nervioso central y también en base a la guía de EANO con Euracán y ESNO para los tumores circunscritos, tanto los astrocíticos como glioneuronales y neuronales. Hoy nos vamos a enfocar en los dos últimos. Como recordamos la semana pasada, Santiago habló de los astrocíticos. Entonces, para hablar del primero, el ganglioglioma, que va a ser el más frecuente de estos, va a corresponder a entre 0.5 y 1% de todos los tumores del sistema nervioso central, que si recuerdan con los días de un momento, todos estos tumores corresponden al 2%, por lo que el ganglioglioma va a ser básicamente la mitad de todos estos tumores, pues por mucho el más frecuente, ¿cierto? Por definición es grado 1 de la OMS y va a ser frecuente entre personas entre los 15 y los 20 años, como les he dicho, adolescentes básicamente. La etiología, la gran mayoría de estos van a ser esporádicos y alguna población va a ser asociada a la neurofibromatosis tipo 1. La clínica, bueno, para hablar un poco primero de la localización, la más frecuente de lejos va a ser la temporal. Además de esta, la frontal, parietal, occipital y de forma muy infrecuente intraventricular y la infratentorial repartida entre la fosa posterior y ya o en el tallo o a nivel espinal, que va a ser el 9% aproximadamente. Derivado de esto viene la clínica más común de estos tumores, que lo más común sin duda alguna va a ser la epilepsia. Si uno pone a revisar los tumores asociados a epilepsia, es el principal de ellos, corresponde a la mayor cantidad de tumores que van a producir epilepsia y en muchos casos refractaria. Además, por su ubicación puede causar también trastornos psicológicos como psicosis y crisis de pánico. Entonces, para hablar un poco de las imágenes de estos tumores, van a ser unos tumores con un componente tanto sólido como quístico. El componente sólido va a corresponder a la parte mural del tumor o del quiste, pues, y estos van a tener un realce pues heterogéneo al medio de contraste y va a tener también diferentes grados de calcificaciones que se van a dar como hiperintensidades en el T1. Con toda la patología, como se ha dicho, tiene los dos estirpes celulares, entonces la parte neuronal nos va a marcar para los marcadores que pues en esta célula, ¿cierto? Principalmente sinaptofisina y cromogranina A, mientras que la parte glial va a captar para el OLIC2 y la proteína fibrillar glialácea, que es lo más característico de estas células. Pero además de esto vamos a encontrar unos cuerpos granulares eosinofílicos y también entre estas células podemos encontrar unas que marcan para CD34 positivo. Para hablar un poco de la patogénesis, estos tumores se verían por alteraciones de la vía de la MAP quinasa, principalmente para realizar la tumorogénesis, y las principales mutaciones que vamos a encontrar van a ser la del BRAF, principalmente el PB600C, pero también podemos tener otras como las mutaciones sin sentido del FGR1 y la fusión de BRAF con otros, pues además del PB600C, ¿cierto? Y también del KRAF. Entonces, para hablar un poco del manejo, recordar que pues la piedra angular del manejo para las lesiones de bajo grado va a ser siempre la resección quirúrgica. Entonces, lo principal pues, que podemos realizar es una resección máxima total y esto nos va a llevar a una sobrevida a 10 años de más del 80%. Principalmente para los supratentoriales. Los infratentoriales van a tener un desenlace un poco menos favorable y además de esto nos va a lograr un control de la epilepsia a un año de hasta el 70-80% también. La radioterapia está indicada en ciertos casos, primeramente cuando tenemos resección parcial en tumores de alto grado o resección parcial en tumores de bajo grado, en áreas elocuentes principalmente, y con la recaída tumoral,
¿Qué quiere decir esto de alto grado? Yo les había dicho que estos tumores han grado 1, ¿cierto? Pero existen un subtipo, una población dentro de estos tumores que pueden ser de alto grado. Adicional, se puede usar la quimioterapia, principalmente cuando hay hallazgos de anaplasia y cuando existe recaída. Cuando hay hallazgos de anaplasia es cuando me refiero a tumores de alto grado. Y los dos principales que se usan son la temozolamida para adultos y el carboplatino para los niños. Entonces, ahora sí, para hablar un poco de la anaplasia, previamente se conocía y se diferenciaba como una entidad aparte del ganglioma anaplásico. Ya en 2021 esto técnicamente, digamos que no existe. ¿Qué características se le atribuían al ganglioma anaplásico? La actividad mitótica presente pues, en los campos, el Ki-67 elevado, más del 5%, presencia de necrosis y de proliferación microvascular. ¿Por qué se consideraba como de alto grado? Porque es un tumor que tiene un comportamiento agresivo y que tiende a comportar, es más bien como un glioma de alto grado, de grado 3 o grado 4, ¿cierto? Entonces, hoy en día existe un conflicto diagnóstico. Como les dije, pues la OMS ya no lo reconoce como un tumor como tal, pero sí, digamos, existe la entidad y no se sabe si es en realidad un glioma de alto grado o es un ganglioma anaplásico. ¿Qué tenemos que saber para diferenciarlo de un glioma de alto grado? Que pues no tenga mutación del IDH1 o 2, del TP53 y el EGFR, pues que sean negativos, que son los que se le atribuyen a los gliomas de alto grado. Tratamiento en estos casos, pues nuevamente va a ser la resección total más radioterapia. Se puede también implementar el protocolo STUP o se pueden también implementar las terapias moleculares dirigidas a un blanco específico, como son el dabrafenib y el trametinib. Estos van a ser inhibidores principalmente del BRAF el primero y del MEK el segundo. Son es como lo más relevante en cuanto a las nuevas clasificaciones y la parte molecular, las terapias guiadas a estas mutaciones principalmente. El siguiente va a ser el tumor neuroepitelial disembroplástico. Este va a ser un tumor grado 1, va a presentarse en los pacientes de 10 a 25 años. Este va a ser el segundo tumor más frecuente en causar una epilepsia y en muchos casos va a ser una epilepsia focal y va a ser refractaria a medicamentos. La ubicación, pues naturalmente la más frecuente va a ser temporal. En segundo puesto va a estar el frontal y pueden estar en otros lóbulos también, principalmente supratentorial en este caso. En la imagen que vamos a ver una imagen que va a ser hiperintensa en el T1, hiperintensa en el T2, va a tener múltiples componentes quísticos como se ve acá en la imagen, este siendo un frontal, y nos va a indicar que tiene una baja densidad celular. ¿Cómo se ve esto? Se ve básicamente como una hiperintensidad en el ADC, ¿cierto? Y no va a tener aumento de la perfusión y muchas veces se puede acompañar de displasia cortical, que también pues, va a aumentar el desarrollo de la epileptogénesis. Pues. La patología, hay un hallazgo muy característico, que es el elemento específico glioneural, que van a ser básicamente unos ejes paralelos que se van a separar por una matriz extracelular y se van a ver unas neuronas flotantes. Eso es lo más característico en estos casos. Nuevamente vamos a tener los marcadores, tanto para células neuronales como las células gliales, el NEUN y la somatoficina para las neuronales y los LIC2 para las gliales. Y vamos a tener tres subtipos que van a ser el simple, complejo y el difuso. El simple va a tener el elemento específico glioneural típico, el complejo va a tener el elemento específico glioneural, pero se va a acompañar también de algunos nódulos y una apariencia como de oligodendrocitos o de astrocitoma pilocítico. Y el difuso, que no va a tener el elemento glioneural específico, y esto se asocia a un peor desenlace. Contra la patogénesis, acá la alteración va a ser principalmente en dos vías, la MAP quinasa y la PI3K. En estos casos, las mutaciones que se encuentran va a ser el BRAF para la vía de la MAP quinasa y el FGFR1 para la vía del PI3K. Entonces, el manejo en estos casos se da únicamente por resección total. Cuando realizamos la resección total, como les dije, esto es un tumor grado 1, no va a tener un comportamiento de alto grado, así que lo principal que vamos a intervenir acá va a ser pues, la sobrevida libre de enfermedad, pero principalmente solucionar las crisis, que hasta en el 80% podemos llevar a los pacientes a estar libres de crisis con la resección total de la lesión. Pues. Y la transformación maligna es algo pues, anecdótico y se ha visto en muy pocos casos y principalmente se ve cuando están por fuera del lóbulo temporal. El siguiente va a ser el tumor glioneural leptomeningio difuso. Este es un tumor muy raro, menos de 100 casos se han descrito en todo el mundo. La edad media pues, se ha estimado un rango de 5 años, pero en realidad es tan poco frecuente que es demasiado amplio, va desde los 5 meses hasta los 47 años los que se han visto. Tiene una escasa predilección por el sexo masculino,
se ha descrito como un tumor grado 2, pero puede tener un comportamiento más avanzado como un tumor grado 3. La clínica, por su ubicación, va a ser principalmente en fosa posterior y en las cisternas basales, así como espinal. Entonces, lo principal que va a causar estos pacientes va a ser hidrocefalia y síndrome cerebeloso. La imagen, vamos a ver un engrosamiento de las meninges, un realce nodular al medio de contraste y muy característico ahí como se ven que son unos quistes subpiales que vamos a encontrar pues de forma muy difusa, pues como su nombre lo dice, ¿cierto? Y también podemos encontrar lesiones intraventriculares o lesiones focales. Se ha intentado, pues por su comportamiento tan difuso, se ha intentado realizar estudios por citología de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, esto no ha mostrado un buen rendimiento diagnóstico. Lo que sí se ve en estos pacientes es que tienden a presentar hiperproteinorraquia. En cuanto a la patología, entonces las células van a ser en realidad muy similares a los oligodendrocitos y pues naturalmente va a marcar para OLIG2, sinaptofisina y ya el resto de los neuronales, que son el S100. El S7 es bajo, tiende a ser bajo en general. Y en cuanto a la patogénesis, las alteraciones y las mutaciones que vemos normalmente van a ser la deleción del 1P o la deleción del 1P19Q. Como les dije, las células son muy parecidas a los oligodendrocitos, así que se va a comportar de esta forma. Recordemos la coelección 1P19Q para también los oligodendrogliomas. También podemos encontrar alteraciones de la vía MAP quinasa, principalmente por la fusión del BRAF con el KIA 1549. Y en estos tumores podemos encontrar dos perfiles de metilación, según cuáles blancos, cuáles con están metilados, podemos pues agruparlos en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. ¿Cuál es la importancia de esto? Lo que les decía, la mayoría van a ser grado 2, pero cuando tenemos un perfil de metilación tipo 2, una ganancia del 1Q o un Ki67 elevado a más de 5, estos tumores van a tomar un comportamiento de alto grado, un grado 3. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? La lesión es una lesión muy difusa, por lo que en realidad la cirugía no tiene mayor pues, utilidad, ¿cierto? Lo que sí se puede hacer es, para realizar biopsias, o en caso de que una lesión focal intraventricular esté causando hidrocefalia, resecarla para manejar la hidrocefalia. Lo que se ha realizado es la radioterapia en diferentes regímenes, no voy a ahondar en eso, y la quimioterapia con la temozolomida y el bevacizumab. Siguiente va a ser el ganglioma o astrocitoma desmoplásico infantil. Este va a ser también grado 1 y el componente va a ser variable entre glial o neuronal. Por eso es que puede ser o ganglioma o astrocitoma, según cuál sea la población, si tiene ambas o si solo tiene población glial. La localización principalmente va a ser en los hemisferios, sin tener una predilección en realidad, y va a tener una base dural, va a estar pues, conectada a la dura en general. Corresponde al 1% de tumores intracraneales en niños, en realidad es poco frecuente y se va a presentar en pacientes muy pequeños, menor de 24 meses. La localización, como les digo, va a ser superficial, con una base dural, va a tener un componente sólido que está pegado a la dura y un quiste. En general son lesiones muy grandes y va a tener un realce al medio de contraste en su componente sólido principalmente. Entonces, en cuanto a la patología, su nombre sería que tiene un estroma leptomeningio desmoplásico y por eso es que está adherida a las de Ninge, ¿cierto? Además de eso, vamos a encontrar unos focos de células embrionales, un componente glial y neuronal y los marcadores que van a ser para ambas poblaciones celulares. La patogénesis se ha encontrado que son alteraciones de la vía de la MAP quinasa, otra vez alteración del BRAF y también del RAF1, cualquiera de los dos puede causarla. En este caso, el pronóstico en realidad es muy bueno. Cuando hacemos una reducción total, podemos tener una sobrevida libre de enfermedad de hasta 15 años. ¿Qué pasa? En los casos que no tienen la ubicación típica como en los hemisferios, si no tienen una ubicación supracelular, el pronóstico tiende a ser un poco peor, pero en realidad es un buen pronóstico. ¿Qué pasa? Cuando tenemos recurrencia o anaplasia, podemos dar una nueva terapia, tanto con radioterapia como con quimioterapia. En la quimioterapia se han descrito principalmente los dos que les había comentado ahorita, los dos blancos moleculares específicos para inhibir la vía de la MAP quinasa por medio del BRAF, y el MEK, que son el dabrafenib y el trametinib. El siguiente va a ser el gangliositoma, es un tumor grado 1, este tumor va a ser de células puramente ganglionares, pues, de células neuronales, ¿cierto? Va a estar presente entre los 20 y los 30 años, más del 80% van a corresponder al lóbulo temporal y en este caso tiene un curso en realidad bastante indolente, su principal presentación van a ser las convulsiones, pero el tumor es tan poco frecuente que no corresponde a un alto porcentaje en los tumores que causan epilepsia en realidad. El manejo de la radiación total, acá no está indicado en ningún caso la radioterapia ni la quimioterapia, como les dije, por su curso tan indolente.
Y existe pues también una variante de este que es el gangliositoma dismoplásico cerebeloso. Este también va a ser un tumor grado 1, al mismo se le conoce como la enfermedad de Lermite-Duclos y va a tener una distribución bimodal, básicamente pacientes muy pequeños y pacientes muy ancianos. Este tumor, pues la enfermedad de Lermite-Duclos va a corresponder al síndrome de Cowden. ¿Qué es esto? Es causado por la mutación del PTEN. Esto va a causar la enfermedad del Lermite-Duclos, o sea, el gangliositoma displásico cerebeloso, pero además de eso va a causar otros tumores, tanto benignos como potencialmente malignos, adenomas tiroideos, lipomas, fibromas, leiomiomas, o ya cáncer como tal, como ser el sea de mama, tiroides o de endometrio. En estos pacientes, quienes más han visto el comportamiento típico es en los pacientes mayores. Todos los pacientes mayores, de forma invariable, van a tener la mutación del PTEN y van a comportarse como un tumor benigno, mientras que los pacientes pediátricos no siempre van a presentar esta mutación y no se van a comportar de la misma forma, pueden tener un comportamiento un poco más agresivo. Cuando se presenta pues ambos, pues básicamente cuando existe el síndrome de Cowden, más o menos el 40% va a tener la enfermedad del Lermite-Duclos, este tumor. Entonces cuando lo presenta se conoce como síndrome o pues, situación de Cold, que es Cowden y Lermite-Duclos, pues un acrónimo. ¿Cómo se ve esto en las imágenes? Se ve básicamente como un agrandamiento de las folias cerebelosas. Se conserva la arquitectura, pero con un agrandamiento de las mismas. Va a tener un aspecto de corduroide por las líneas que presenta, pues representando las mismas folias cerebelosas, y se va a ver como una hipointensidad en el T1, como una hiperintensidad en el T2, como se ve en esta imagen. ¿Cuál es el manejo para esta? La histología van a ser proliferación de las células ganglionares y vamos a tener agrandamiento principalmente de las capas moleculares y granulares internas. Y la patogénesis se va a presentar por la mutación, como les dije, del PTEN, que va a hacer un aumento de la expresión de la AKT y S6 para el no control del ciclo celular, ¿cierto? Y presentar así la tumorogénesis. El manejo en estos casos sería la resección quirúrgica completa. Listo. Contra el neurocitoma central, ya siendo también de las poblaciones neuronales puras, va a ser un tumor grado 2 de la OMS. Este va a ser un tumor únicamente pues intraventricular, principalmente en los ventrículos laterales o en el tercer ventrículo. Va a estar adyacente al foramen de Monro y va a estar pegado al septum pellucidum. Va a presentarse de los 20 a los 50 años y la clínica pues naturalmente va a ser hidrocefalia o algunas cosas por compresión de las estructuras adyacentes, cambios pues psiquiátricos como psicosis y alucinaciones. Va a tener un componente multiquístico, como se ve ahí en este T2, va a tener un realce medio de contraste que va a ser heterogéneo, y se ha visto que el signo pues, más específico para ver este tumor es el signo de scalloping, que se ve mejor acá en el sagital, que es básicamente como esas indentaciones que tiene por los quistes y por el desplazamiento del septum pellucidum. Eso es por las conchas de los escalos, pues que se le llama así la forma. En cuanto a la patología, va a ser unas células monofórficas, todas van a ser iguales, redondeadas, y nos va a marcar para puras marcadores pues, neuronales, el NEON, MAP2 y sinaptofisina. En cuanto a la patogénesis, se teoriza que estos tumores vienen de células de la placa subependimaria alrededor de los ventrículos, ¿cierto? Y que se va a meter al ventrículo y va a crecer ahí. Lo que se ha encontrado en la parte molecular es una ganancia del MYCN. Y el manejo va a ser la resección. La radioterapia tiene cabida principalmente cuando hay una resección subtotal y especialmente cuando hay recurrencia. En estos casos podemos optar por dos tipos de radioterapia, tanto la radiocirugía como la radioterapia convencional. En realidad ninguna tiene beneficio sobre la otra pues, en los estudios. Y en cuanto a la quimioterapia, se usa únicamente cuando hay recaídas, no en la resección subtotal. Y se pueden usar diferentes esquemas, la temozolomida con o sin radioterapia, lomustina o etoposide con cisplatino y ciclofosfamida, cualquiera de estos. Y pues en realidad tienen de igual forma una buena sobrevida a 10 años del 80%. Ahora la forma extraventricular del mismo va a ser el neurocitoma extraventricular, también va a ser de grado 2, la ubicación va a ser principalmente temporal o frontal, la epidemiología va a ser similar, más o menos a los 30 años, pero vemos que es un tumor poco frecuente, 0.01 por 100.000 pacientes año. Y la clínica va a ser epilepsia principalmente, cefalea o déficit focal según el compromiso que esté causando el mismo. La imagen de esta va a ser una imagen polimórfica con un componente principalmente sólido, pero va a tener
quiste en su interior, va a tener un realza heterogéneo al medio de contraste, por esto mismo va a tener las calcificaciones que se van a ver hiperintensas en el T1 y en general no tienden a causar mayor edema perilesional. La patología de estos es exactamente lo mismo que les había comentado ahorita, pero pueden presentar en algunos casos atipias. Y en este caso se ve que la patogénesis es un poco diferente. Lo que se ve acá no es, como les dije ahorita, el MYSN, sino va a ser la fusión del FGRF1 con el TAC1. Eso es lo que se encuentra en estos pacientes. Pero el manejo va a ser básicamente lo mismo. La resección total máxima va a ser lo que va a mostrar una mejoría en la sobrevida, y cuando tendremos unas lesiones atípicas podemos darle también radioterapia al paciente, principalmente. Esto es cuando hay alta celularidad, neovascularización o necrosis. Cuando hay resecciones subtotales también se puede dar. Como les comenté, tiene un componente un poco más agresivo, entonces pues, por eso se recomienda la radioterapia en conjunto. El siguiente va a ser el hiponeurocitoma cerebeloso, es grado 2 también, la edad media es a los 50 años, pero va a ser muy raro, y la localización principalmente va a ser, como dice su nombre, va a ser cerebeloso, pero puede estar tanto en los hemisferios como en el vermis superior principalmente, o en el ángulo pontocerebeloso, ya pues como también los pedúnculos. La clínica hace principalmente cefalea, hidrocefalia cuando ésta está comprimiendo el cuarto ventrículo, o signos cerebelosos. La patología, vamos a tener las células que van a ser neurocíticas, vamos a tener una acumulación de células grasas, por eso su nombre, y los marcadores van a ser los marcadores que les he venido diciendo lo mismo. Estos también pueden presentar anaplasia en algunos casos, y la patogénesis se ha dicho más que todo por perfiles de metilación, y lo que se ha visto va a ser pérdidas en el cromosoma 14P y 2P. ¿Cómo se ve esto en la imagen? Básicamente, las hiperintensidades en el T1, que va a ser la grasa, que se puede ver ahí, y va a tener un realce heterogéneo al medio de contraste. En estos casos, pues, también es un poco útil la tomografía, que nos va a permitir ver muy bien la grasa como una hipodensidad. Y ver la hidrocefalia, pues siempre evaluarla, ¿cierto? El manejo, principalmente, pues hablar de pronóstico un poco, es demasiado bueno, pues una sobrevida global de 16 años, sin importar el tratamiento. La recurrencia en realidad tiene que ser baja, más del 30%, y depende del grado de resección. Si hay una resección total puede ser hasta del 10, 5%. Naturalmente es mejor la resección total que la resección subtotal, y la radioterapia se guarda únicamente para las recurrencias. Ya estos que les voy a hablar son tumores mucho menos frecuentes, son tan poco frecuentes que ni siquiera existe una incidencia estimada calculada a nivel global, pero hablar unas cuitas de ellos como para conocerlos. Entonces, el tumor glioneuronal papilar va a ser grado 1 también, va a ser adultos jóvenes, pero como es tan poco frecuente, los casos son como de 30 pacientes nomás, pues el rango va de los 6 hasta los 54, la clínica va a ser cefalia y epilepsia. No se sabe exactamente en qué lugar principalmente puede estar, pero pues va a ser de los hemisferios. Va a presentar alteraciones por función principalmente del PRSK con SLC44A1, o con el NOTCH1 también se puede fusionar de una forma menos frecuente, pero también. Y esto lo que va a causar es una alteración en las quinasas de la vía de la MAP quinasa, que va a alterar el ciclo de la misma. En cuanto a la histología, va a tener una arquitectura glial pseudopapilar y un componente interpapilar, que va a ser lo más común en estos casos. El tumor va a ser de localización principalmente periventricular, va a tener un componente quístico y un realce heterogéneo. El manejo en estos casos va a ser la resección, y naturalmente la resección total se va a asociar a una mayor sobrevida y a una mayor sobrevida libre de enfermedad o de progresión, pues. El siguiente es el tumor glioneuronal formador de roseta, va a ser grado 1 también, va a ser localizado en línea media principalmente, en el cuarto ventrículo, o puede estar en la región de la pineal, en diferentes lugares, ¿cierto? La histología en estos pacientes va a ser componente neuronal, que va a ser la formación de rosetas, y el componente glial, que puede ser células que parecen oligodendrogliales o células piloides, y va a tener mutación del FGR1 y el PICAM3CA. Van a ser unos tumores circunscritos como este que se ve en el cuarto ventrículo, va a tener un componente quístico, puede tener un realce en anillo periférico, y el manejo va a ser la resección máxima segura. Estos tumores en realidad tienen muy poca progresión y riesgo de recurrencia, entonces pues no es necesario en estos casos, y no se ha descrito el uso ni de radio ni de quimioterapia. Siguiente va a ser el tumor glioneuronal midzoide, va a ser grado 1, va a ser de niños y adultos jóvenes,
Este va a ser también en línea media, pero va a estar dirigido más hacia los núcleos septales o a nivel del septum pelúceo o en el cuerpo calloso también se pueden presentar. La clínica va a ser cefalea principalmente, hidrocefalia en algunos casos cuando es intraventricular o alteraciones del comportamiento. La histología, las células van a ser parecidas a los oligodendrocitos y va a tener un estroma mixoide, por eso su nombre. La mutación en este caso va a ser del PDGFRA, que es para un receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, así es como se da la homogénesis en este caso. El pronóstico, en realidad la sobrevida es muy prolongada, las series de caso son cortas, pero se ha visto que en realidad la sobrevida es muy buena. ¿Cuál es el problema? Que este tumor, por su componente, puede tener recurrencia principalmente por diseminación, pero ¿qué se ha visto? En realidad, por más que haya una diseminación y haya una recurrencia, la sobrevida no cambia, sigue siendo igual de prolongada, entonces no es necesario, a menos que esté causando algún síntoma, intervenir la nueva lesión, ni darle quimioterapia ni radioterapia a estos pacientes. Si entonces el tumor glioneuronal multinodular y vacular va a ser también grado 1, como es tan poco frecuente, por eso ese rango tan elevado de los 5 a los 71 años, van a presentarse como epilepsia o cefalea principalmente, y la histología va a tener los elementos neuronales que van a estar distribuidos en nódulos, como dice su nombre, y los cambios vaculares en diferentes células. Va a presentarse por una alteración de la vía de la MAP quinasa, que se da principalmente por mutaciones a nivel del BRAF o el MAP2K1. En estos casos van a ser unas lesiones con unos nódulos coalescentes que se unen entre ellos y principalmente van a presentarse en la unión córtico-subcortical o a nivel profundo de la corteza o superficial de la sustancia blanca. No van a tener efecto de masa, no van a tener realza medio de contraste, no van a tener restricción de difusión y no van a tener edema. Estas lesiones se han visto que en realidad no progresan. Entonces, si es muy sugestivo de la lesión, se podría incluso ni siquiera tomar muestra y hacer un seguimiento imagenológico y no intervenir al paciente, a menos que sea sintomático, pues. Y el último es el tumor glioneuronal de características de oligodendroglioma y cúmulos nucleares, literal así se llama. Esto es muy infrecuente, no existe una incidencia reportada. ¿Qué se ha visto en estos pacientes? Una monosomía a nivel del cromosoma 14, y se conoce básicamente esta entidad por el perfil de metilación. En realidad no tenemos ni siquiera una histopatología segura, no se sabe qué grado de la OMS es grado 1 o grado 2, no se sabe en realidad, y se ha visto que la sobrevida tiende a ser de 89% a los 5 años, tiende a ser buena en realidad, pero como les digo, por la falta de información no se sabe pues ni siquiera cuál es el manejo óptimo para estos tumores. Ya eso sería todo. Juan Camilo, en mi vida solamente he visto 2 neurocitomas centrales, que entre otras cosas son difíciles de operar porque son como muchas bolitas que finalmente van infiltrando el parénquima, y hacer una resección completa es difícil. Cuando la resección es incompleta, el paciente vuelve y cada vez recibe como con más fuerza. La radioterapia no le sirve. Y el otro es el DINET, que ese sí es bastante común. Existe una práctica pues que yo no estoy muy de acuerdo, y es que en algunos centros los operan todos, pero yo creo que esos tumores son de seguimiento, a no ser que estén produciendo convulsiones. El problema de operarlos todos es que como están en la zona medial del lóbulo temporal, se puede afectar la memoria. Entonces yo creo que esos tumores son para seguimiento simplemente. No sé qué le diste de esos. Eso básicamente.